Señor, gracias te damos en esta hora por permitirnos una vez más venir a tu palabra, seguir aprendiendo, Señor. La verdad que es algo tan necesario para nosotros, porque muchas veces pensamos que no, Señor, es una necesidad continua que tenemos de ti, Señor, y de tu palabra. Te pedimos que seas tú, mi Dios, hablando en esta hora, que me ayudes en esta hora a poder compartir tu palabra y las enseñanzas que tenemos hoy, Señor, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Juan capítulo 20, versículo 31 dice: pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. El apóstol Juan nos está diciendo para qué se ha escrito todo esto. Si lo resumimos, para que creamos en Jesús. Pero si nos ponemos a pensar, hay muchos hoy en día que no solo no creen en Jesús, sino que se oponen activamente. Seamos honestos. Hay algunos que no solamente dicen no creo en Jesús, sino que se oponen activamente al Evangelio de Jesucristo. Es por eso que nosotros como cristianos, como ministros del Evangelio, pues tenemos entonces una responsabilidad, uniéndonos a lo que hablábamos antes del almuerzo. Y ahora vamos a ir un poco más allá, y es que debemos saber defender nuestra fe. En el mundo posmoderno en el que vivimos, en nuestros países, pues muchos pueden decir: debe usted su fe y yo le daré mi razón. Muchos piensan que la fe es contraria a la razón, ¿verdad? Para muchos la fe es contemplada como una cualidad personal, emotiva, ¿verdad? Sobre la que se apoyan las personas incultas, los ignorantes. Muchos creen que la fe es una muleta para apoyarse nada más psicológicamente aquellos que no tienen ciertas capacidades intelectuales. Y debemos tener claro que los enemigos del cristianismo han dicho que nuestra creencia descansa sobre una fe ciega y no sobre la razón. Pero si somos honestos, el cristianismo es racional, claro que sí. Debemos de entender muchas cosas y no es un salto a ciegas donde nos lanzamos y sin saber realmente lo que sucede, sin entender realmente todo lo que dice la palabra y todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. De verdad, quien abraza lo irracional es alguien que no tiene un entendimiento claro, ¿verdad? Y por lo tanto el cristianismo se aleja de eso. Hemos dicho en la enseñanza, pues antes de terminar, antes del almuerzo, debemos de cuidar la sana doctrina. Pero no solamente debemos de cuidarla, sino que debemos defender entonces el Evangelio, y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Por eso entonces esta sesión se llama Defendamos el Evangelio. Si vamos a estar enteramente preparados, algo que se debe de manifestar en nosotros es que vamos a defender entonces el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hay una herramienta que nos puede servir para esto. Y es específicamente lo que se le llama apologética, ¿verdad? La apologética es algo muy importante. Y yo estoy seguro que la gran mayoría de nosotros conocemos, si no es que todos, pero hoy más que todo para mí es concientizar en la importancia. Porque quizás si yo pregunto, podríamos dar una definición clara de qué es la apologética, podríamos dar alguna metodología apologética, pero más que eso es entender que es necesario que lo vivamos, porque muchas veces como ministros pues hemos dejado eso a un lado. Algunos pues puede ser que no lo conozcan y por eso no lo hacen, pero hoy vamos a concientizarnos en ello. ¿De qué se trata la apologética? Bueno, la palabra griega donde viene, como dice, es apología, que significa una declaración razonada o una defensa verbal, ¿verdad? En pocas palabras, la apologética se trata de defender la verdad bíblica frente a cualquier ataque. De eso se trata la apologética. Defender la verdad de la palabra de Dios, defender la verdad bíblica, las doctrinas de las Escrituras frente a cualquier ataque. La apologética es una rama del cristianismo, ¿verdad? Que trata entonces de nosotros poder venir y responder
de la manera correcta a todos los ataques, porque no podemos pensar nosotros, bueno, no hay ataque al cristianismo, no hay ataque a la palabra de Dios. Claro que sí, la apologética es la que nos va a ayudar entonces a dar una razón del por qué creemos lo que creemos. Eso es lo que nos va a ayudar. Entonces, va relacionada por supuesto a la predicación, va relacionada por supuesto a la teología bíblica que aprendíamos. Todo esto va amarrado. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:5, dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento antiguo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Podemos decir entonces, la apologética es un mandamiento, ¿sí? La apologética es un mandamiento bíblico. No es algo, bueno, lo hacemos porque es una opción para nosotros. No, en nuestro tiempo es tan necesario que cumplamos con este mandamiento. ¿Y dónde lo encontramos? Primera de Pedro capítulo 3, versículo 14 al 16, pues nos va a servir este texto. Dice el apóstol Pedro: pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Sabemos el contexto de sufrimiento, de persecución que la iglesia estaba teniendo a causa de la fe, y dice: y no tengan miedo por temor a ellos ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. El apóstol Pablo está dando ese mandato de parte de Dios, que estemos preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. La tarea entonces de la apologética es proveer esa defensa de las verdades afirmadas en la palabra de Dios. Por lo tanto, hemos dicho, como ministros del Evangelio estamos llamados a cuidar la palabra de Dios, a cuidar esas verdades. Pero muchas veces estamos llamados, como está diciendo acá, a estar prestos, a estar pues atentos para presentar defensa de las verdades de la palabra. Y hay un pasaje que va completamente conectado, y es Judas 3, que dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Si vemos entonces, la apologética no es una opción para nosotros. El defender la doctrina, el defender la fe, el defender el Evangelio Santo de Jesucristo no es una opción, es un mandato para todos los cristianos. Todos, no importa si es un pastor, si es solo un diácono, un líder, solo un miembro, como lo queramos ver, no importa la función, porque ahí debemos enfocarnos, no importa la función que realizamos, la apologética es un mandato. La pregunta es, ¿por qué muchos cristianos no hacen apologética? ¿Sí? ¿Por qué muchas veces no se hace apologética? Y el punto, creo que central a veces es porque no amamos a Dios con nuestra mente. Queremos amar lleno de emociones, ¿verdad? Estamos en un contexto a veces de lo que sentimos. ¿Se han fijado cuando la gente se le hace una pregunta? Muchas veces responde: es que yo siento que esto es así. Porque estamos en eso, en lo que se siente y no en lo que pensamos y razonamos. Y es que muchas veces no realizamos esto, no defendemos nuestra fe por no amar a Dios con nuestra mente. Cuando Jesús mismo decía, pues, en Mateo 22:37, y Él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En Lucas 10:27 le dice también, respondiendo Él, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, Dios nos ha mandado a nosotros a amarlo con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestras fuerzas, pero con nuestra mente también. Y en Cristo podemos hacerlo. Pero si hay algo que el evangélico no hace hoy, muchas veces, es que no está amando a Dios con toda su mente,
Somos quizás buenos evangélicos, ¿verdad? Muchos parecen evangélicos nada más, pero cantan, hacen mucho ruido y todo, pero no proclamamos el evangelio, no defendemos el evangelio, no refutamos el error, sino al contrario, somos personas tolerantes, que vamos a hablar de esto ahorita, pero no nos metamos en problemas. Debemos de ser una iglesia que no nos metamos en problemas, refutar el error. Hemos olvidado amar a Dios con toda nuestra mente, hemos olvidado entonces ese mandato. No queremos entonces verdaderamente cumplir la palabra de Dios en esta área. Entonces, la apologética cristiana nos lleva a eso. Pero alguno puede decir, hermano, pero debemos de ser más tolerantes, ¿verdad? Porque debemos de ser tolerantes en este mundo, si no, qué difícil es. Y si pensamos en eso, a veces la apologética puede llegar a atacar y a venir, y hemos tomado la apologética de esa manera. ¿Yo para qué me voy a preparar en eso? Porque yo no quiero andar teniendo conflicto con las diferentes personas. Pero si pensamos en esa palabrita que a veces es difícil y conflictiva en nosotros, es tolerancia. Respeto significa respeto o consideración hacia las opiniones de los demás, aunque sean diferentes a la nuestra. Y quizás en muchas áreas de la vida, pues la tolerancia puede ser un principio o un valor importante. Pero si pensamos en cuanto a la palabra de Dios, las verdades del Evangelio, las verdades absolutas de Dios, no podemos nosotros caer en eso. Le voy a poner un ejemplo práctico. Piense en un médico. ¿Qué debe de hacer un médico con un paciente que insiste medicarse un tratamiento, automedicarse un tratamiento y su vida la pone en riesgo? Tiene que ser tolerante y decirle, no hay problema. ¿Tiene que ser el médico así? No puede. Tiene que decirle que eso que está haciendo lo va a llevar a la muerte. Pero seamos tolerantes. Y muchas veces pensamos así con la verdad del Evangelio. Seamos tolerantes. ¿Cuál es el problema? Pues vamos hablando del divorcio y todo esto. Seamos tolerantes y es lo que se vive hoy, ¿verdad? ¿Qué pasaría si un maestro está enseñando en un salón de clase a los niños y el niño viene y el maestro pregunta, ¿cuánto es 2 más 2? Y el niño responde 5. ¿Tenemos que tolerar esa respuesta? ¿Por qué? Si tenemos que ser tolerantes. Debemos respetar o considerar hacia las opiniones de los demás, aunque sean diferentes. El maestro tiene que enseñarle entonces que lo que está diciendo es incorrecto, que no es así, porque el día de mañana pues va a tener consecuencias graves si piensa de esa manera. Pero si lo pasamos en la vida espiritual, el mundo está lleno de tanto sincretismo religioso, tanta mezcla muchas veces. Y el cristianismo no se escapa entonces de que las personas dicen, hermano, pero ¿cuál es el problema que ellos crean que eso no es pecado? ¿Cuál es el problema que vivamos esto de esta manera? Que practiquemos esto en la iglesia. ¿Cuál es el problema? Seamos tolerantes a lo que la gente hace. Si no somos tolerantes y le decimos su pecado y defendemos la palabra y defendemos el evangelio, la gente se va a ir. ¿Verdad que lo que vemos hoy en día cuando se toma esa actitud es a muchos cristianos que andan como bebés gateando, ¿verdad?, en el suelo, llevándose a la boca todo lo que encuentran en su camino? Porque no hay alguien que le diga, eso que está creyendo no es bíblico. Eso que está creyendo no está en la palabra de Dios, y si lo está creyendo de esa manera, va en contra de toda verdad de la palabra de Dios. Así que usted y yo estamos llamados a cuidar la doctrina, a llevar entonces la palabra y a defender la palabra de Dios de todo argumento entonces que venga en contra y atente con las verdades del Evangelio. Todo pensamiento no cristiano es necedad. Salmo 14:1 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. En el siguiente capítulo, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural
no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Así es que los religiosos o los escépticos dirán, demuéstramelo, ¿verdad? Demuéstrame lo que estás diciendo si es cierto. Y es por eso que usted y yo debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Estamos llamados entonces a llevar las verdades del Evangelio y presentar el Evangelio sin ninguna mezcla, sin adulterar la palabra de Dios. Ya sea que las personas entonces lo reciban o no, usted y yo estamos llamados a llevar esa palabra de Dios. Pero entonces algunos dicen, pero es que como no es algo que podemos practicar porque yo soy alguien más tolerante, pues yo a veces rechazo ese tipo de cosas. Entendamos algo. Miren, cuando hacemos apologética o no lo hacemos, podemos tener dos opciones, y lo pienso así. Usted puede estar pensando ahorita, vamos a saltar esto, quedarnos callados, ¿verdad? Muchas veces podemos pensar quedarnos callados y evitar la confrontación directa, es lo que pasa muchas veces. Y Pedro decía, y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. O lo segundo, atacar, burlarse y mostrar orgullo. De verdad que esas dos actitudes es las que encontramos muchas veces. Ya sea que pertenezcamos a una misión o no pertenezcamos, muchas veces es o me quedo callado, nosotros somos de los que nos quedamos callados, o el otro extremo es o nosotros somos de los que nos burlamos de nosotros porque no creen igual que nosotros. Eso no es hacer apologética, eso no es venir y nosotros defender la palabra, sino que al contrario, el apóstol Pedro decía, dice, pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Debemos hacerlo, miren, no tenemos que hablar mucho de nuestros países, sabemos la situación en la que nos encontramos, sabemos las falsas doctrinas que hay alrededor, sabemos entonces el riesgo que muchas veces corre la gente en nuestras congregaciones. Hoy con las redes sociales se oye de todo y la gente cree de todo. Sabemos entonces el riesgo, pero muchas veces preferimos quedarnos callados. Quedarnos callados y nosotros estar de lejos de eso. O muchas veces atacar y burlarnos de la situación. El detalle de la apologética no busca ganar una discusión. Y eso es lo que tenemos que entender. El detalle de la apologética es que está íntimamente conectada con la predicación de la palabra de Dios, con la predicación del Evangelio. La gran tarea de hacer apologética no es venir, porque muchos han tomado este tema y tal vez algunos pueden decir, pues que yo he estudiado tanto y sé tanto y el tema de la apologética es venir y ganarle al otro. A venir y que pasen los testigos de Jehová a mi casa y ganarles una discusión y yo me siento contento porque hice apologética. La tarea de la apologética no es ganar una discusión. Si nos preparamos para presentar defensa de nuestra fe, es para que las personas lleguen a Cristo Jesús. Es para presentar el Evangelio de Cristo Jesús. Apologética más evangelismo es llevar a las personas a Cristo. Evangelismo más apologética es llevar a las personas a Cristo. La apologética no va a sustituir nunca el evangelismo mismo, sino que va a ser una herramienta para hacer la predicación del Evangelio efectiva. Tiene que ser algo que nosotros pensamos, puede presentar defensa de esto, no para ganar la discusión con una congregación que no cree igual que yo. Vamos a presentar defensa porque sabemos el riesgo que se corre para entonces que las personas lleguen a Cristo Jesús. Si no llevamos, como aprendíamos en la segunda enseñanza de teología bíblica, si no llevamos la palabra de Dios, si no llevamos el evangelismo, si no llevamos la apologética a Cristo, eso lo puede hacer cualquier otra religión. Seamos honestos. Podríamos ser buenos musulmanes si quieren, buenos budistas,
porque hablamos de cualquier cosa y hablamos de moralidad. Si no llevamos a Cristo a las personas, eso simplemente ha sido una discusión llena de argumentos para ganar y para tener la razón, y no para que las personas se rindan a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué siempre a Cristo? Porque entendemos que es el único medio para que las personas puedan de verdad llegar al Padre. Es la única forma ante las amenazas reales espirituales en las que viven nuestros países, para que nosotros sepamos que esas personas van a rendirse no a nosotros, sino a Cristo Jesús. No buscamos que las personas nos admiren diciendo qué bueno es esa persona que sabe hablar, esa persona que tiene buenos argumentos lógicos. No, qué grande es Cristo. Ese Cristo del que Él habla y de que Él expone todas las verdades, a ese Cristo es el que quiero rendirme. Es que, hermanos, la palabra de Dios es suficiente. Y eso es algo que debemos tener claro. La palabra de Dios es suficiente, y por eso usted y yo estamos llamados a cuidar entonces la palabra, pero también a llevar la palabra y a defender la palabra ante muchos que hoy mismo están atacando la palabra de Dios. ¿Qué hacemos entonces? Miren, regresamos a la palabra, regresamos a las Escrituras. Ese es nuestro llamado. Si eso es lo que buscamos en cada una de las enseñanzas, como estábamos viendo ahorita con los hombres en la familia, que vivamos como ministros con nuestras familias a la luz de la palabra. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Lamentaciones 3:40 dice: examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué debemos hacerlo? Miren, 4 puntos importantes. Como cristianos, como ministros, pues debemos renunciar a lo que es falso, ¿sí? Debemos renunciar a lo que es falso. Según de Corintios capítulo 4, versículo 12 dice: más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Hoy debemos examinarnos. Hoy debemos examinarnos, y cada día debemos examinarnos entonces qué es lo que muchas veces en nuestra vida, en nuestro ministerio, estamos haciendo que no está fundamentado en la palabra. ¿Qué estamos haciendo? Y renunciemos entonces a aquellas cosas falsas que hemos traído por tradición, que hemos traído por años, entonces, y hemos pensado que son correctas. Evalúe, piense en la práctica de nuestra vida ministerial y evalúe si realmente esas cosas, hermanos, tienen un fundamento en la palabra. Y si no, deseche eso. Piense en las cosas que hacemos en la iglesia, si realmente las estamos practicando más que por tradición, sobre todas las cosas, porque son la palabra de Dios. ¿Qué más tenemos que hacer entonces? Pensando en esto, prediquemos doctrinalmente. Según de Timoteo 4, 2 al 5 dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Si algo nosotros tenemos que hacer es predicar la palabra. La palabra. Y tristemente, muchas veces lo que menos predicamos es la palabra. Como decía nuestro hermano en la mañana, muchas veces ocupamos el texto nada más como un trampolín. Ocupamos el texto solo como una excusa para que digan que estamos predicando, ¿verdad? Y de ahí todo lo demás se olvida. ¿Cómo nosotros entonces vamos a cuidar la doctrina? ¿Cómo nosotros vamos a defender la verdad del Evangelio si a la iglesia no le estamos enseñando
enseñando la palabra? ¿Cómo queremos que la iglesia entonces no sea pasiva, sino que sea activa en la sociedad, defendiendo la palabra y no creyendo las cosas, si ni siquiera le predicamos la palabra? De verdad, debemos invertir tiempo en enseñar la palabra de Dios. Y que la palabra sea el fundamento de nuestra enseñanza semana a semana. Tercero, que es importante, ¿qué debemos hacer en esto? Capacitemos a los líderes, a los miembros de la iglesia. Leíamos 2 Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que lo hemos mencionado varias veces. Estamos llamados, hermanos, queremos defender el Evangelio, queremos que nuestra congregación defienda el Evangelio, queremos entonces vivir esto. Capacitemos. El detalle es, si somos honestos, muchas de las realidades es que no podemos capacitar porque nosotros no estamos capacitados. No hemos invertido tiempo en el estudio formal de las escrituras y todo alrededor. Y por eso no capacitamos. Y es por eso que simplemente absorbemos lo que vemos, lo que escuchamos, y nuestra gente escucha, oye, lo que sea, y se lo lleva a la boca y se lo come. El responsable en las congregaciones somos nosotros, los ministros, ¿de qué? De presentar y de capacitar a la congregación. Pero cuando no lo hacemos, encontramos mensajes llenos de historias, de anécdotas, de buenos resúmenes, para disfrazar la falta de palabra que estamos dando a la gente. ¿La gente sale entretenida? Sí, muchas veces sí. Pero ese no es nuestro trabajo. No estamos llamados a entretener a las personas. Estamos llamados a presentar las verdades del Evangelio. Por eso entonces, número 4, ¿qué tenemos que hacer? Prediquemos a Jesucristo. Él es la verdad. Pablo dice en 1 Timoteo 6, 3 y 4, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, ¿sí? No se conforma a las sanas palabras. ¿Cuáles son esas sanas palabras? La de nuestro Señor Jesucristo. Y a la doctrina que es conforme a la piedad. Está envanecido y nadie entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Estamos llamados entonces a predicar a Cristo Jesús. No estamos llamados, insistiendo en ese punto, a predicar un moralismo que cualquier otra religión lo hace. Estamos llamados a llevar las verdades que presentamos de la palabra a Cristo mismo. Y qué buena herramienta, y más que herramienta, qué grandes verdades nos dio nuestro hermano en la teología bíblica. Es todo apunta a Cristo. Entender que nuestra forma de interpretación, nuestra forma de enseñanza es llevar a las personas a Cristo. Que las personas realmente reconozcan la necesidad que tienen de Cristo. Así que, hermanos, usted y yo estamos llamados a llevar ese evangelio. Pero también estamos llamados a estar prestos, a estar listos para presentar defensa de las verdades de ese evangelio. Usted y yo entonces estamos llamados a prepararnos cada día, o como decíamos en la mañana, a nutrirnos con la palabra constantemente, para que de esa manera nosotros proclamemos el evangelio, defendamos la verdad, refutemos el error, con doctrina, con humildad, con insistencia, con valentía. Ese es nuestro llamado. No seamos tolerantes. Vivamos conforme a la palabra, defendiendo el Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora, porque nos permites un momento de concientizarnos en algo que quizás conocemos muy bien, que podríamos pasar hablando de formas de apologética en diferentes áreas, pero se trata de que cada uno de nosotros nos examinemos si realmente estamos viviendo conforme a la doctrina de este mundo
siendo llevados por cualquier viento de doctrina, o si estamos fundamentados en tu palabra, si estamos llevando a las congregaciones que por gracia tú has puesto para que podamos pastorear, llevándolas a tu evangelio y que ellos puedan rendirse a ti, Señor, como el Salvador, como el Señor, como el Rey de sus vidas. Ayúdanos, Señor, a entender la responsabilidad que tenemos, a entender, Señor, el llamado que tú nos has hecho, y que podamos nosotros prepararnos cada día, que invirtamos tiempo en la preparación, Señor, de nuestras vidas para poder así llevar tu palabra a todos aquellos que están con nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.